Muy buenos días, amados hermanos de Misión Internacional Casa de Oración. Los saludo en el nombre de Jesús para compartirles el devocional del día miércoles 28 de abril, continuando con la lectura del libro de Éxodo, del capítulo 10. Y en este tiempo estamos leyendo acerca de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Amén. Vamos a orar para comenzar. Padre bueno, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Yo te pido en el nombre de Jesús la guía de tu Espíritu Santo para poder compartir tu palabra conforme a tu voluntad. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, estamos leyendo las plagas que cayeron sobre Egipto y haciendo la analogía de ese tiempo. Egipto era el opresor y el pueblo oprimido era Israel, amén, que vivía bajo el yugo egipcio. Entonces, ¿qué pasó? Los hebreos, los israelitas clamaron a Dios y Dios los liberó del yugo opresor. ¿Por medio de quién? Por medio de un mensajero suyo, que era Moisés, amén. Era el libertador del pueblo en esa época. Pero en estos tiempos nosotros no vivimos bajo el yugo egipcio, sino que nosotros vivimos bajo el yugo del pecado cuando no conocemos a Jesucristo. ¿Qué hace el pecado? El pecado esclaviza, el pecado destruye, el pecado te roba. Amén. Dice la palabra de Dios que el enemigo, ¿para qué vino? Para hurtar, matar y destruir. Eso hace el pecado. ¿Y quién es nuestro Salvador? ¿Quién nos liberó del pecado? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros salimos del pecado, no fue nada fácil. Yo me acuerdo que cuando no conocía a Cristo, me invitaron tantas veces, y yo al principio decía, los respeto pero no comparto, ¿sabe? Porque no conocía la palabra de Dios, o en otras oportunidades decía, no es mi tiempo, luego ya recibirá a Dios, pero sentía un gran vacío en mi corazón. Mientras tanto, el enemigo iba haciendo su parte, amén, y dejaba estragos en el camino. Entonces, volviendo al pueblo de Israel, ¿qué pasó en esta oportunidad? Dios ya había enviado una serie de plagas. La primera plaga fue la plaga de la sangre. Luego vinieron otra serie de plagas más, pero al principio eran plagas molestas, amén, como de las ranas, de los piojos, de las moscas. Eran molestas. Pero Dios, ¿qué va haciendo? Gradualmente va incrementando el nivel de sus advertencias, de sus juicios. Amén. Entonces, en esta oportunidad, ya no era una plaga como de las ranas que se subían en las camas. ¿Qué dice? En el libro de Éxodo 10, a partir del verso 12, que en esta oportunidad la plaga era de langostas. Vamos a leer desde el verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre todo el país. Aquel día, toda aquella noche y el venir de la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y la langosta subió sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en el país de Egipto, en tan gran cantidad como no hubo antes ni habrá después. Amén. En esta oportunidad que vemos que Dios les envía una plaga, amén, que es la plaga de las langostas, y vemos que todo obedece a Dios. La naturaleza, los animales,
los insectos, y en esta oportunidad eran los insectos. Amén. Si hubiese venido un ejército que tenía caballería, infantería, milicia, hubiese sido más fácil resistir para los egipcios, que tenían un gran ejército. Amén. Pero si se les presenta un gran ejército de insectos, ¿cómo se defienden? ¿Con matamoscas? Amén. No, pues con matalangostas. No, amados hermanos. Amén. Entonces, vemos aquí que Dios primero advierte, y cuando Dios ya no encuentra respuesta a esas advertencias que hace, ejecuta. ¿Y qué hacían las langostas? Las langostas dice que se posaron por todo el país, ¿no? ¿Y qué hicieron? Empezaron a comer todo lo que el granizo dejó. Amén. En el 4 y 5 de Éxodo 10, ¿qué dice? Y si aún rehusas dejarlo ir, mañana yo traeré al territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que quedó del granizo, comerá a sí mismo todo árbol que crece en el campo. Amén. ¿Qué hace la langosta? Destruye una nación. ¿Qué hace la langosta? Come todo fruto del campo, destruye la economía. ¿Qué hace la langosta? Destruye la esperanza. Amén. Porque, amados hermanos, vivir sin comida, ¿cómo sería? Vivir en un tiempo donde los supermercados estén vacíos, el mercado no haya alimento, vayamos al campo y no se pueda coger frutas, verduras, porque todo se lo comió la plaga. Amén. No endurezcas tu corazón. El Señor quiere liberarte. El Señor quiere sacarte del pecado. Entonces, ¿qué vemos en el verso 15? Que estas langostas, ¿qué trajeron sobre el pueblo? ¿Qué hace el hambre? Amén. Cuando no hay comida, ¿qué hacemos? Dice el verso 15. Y cubrió la faz del todo el país y oscureció la tierra y consumió todo, la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en los árboles, ni la hierba en el campo, en toda la tierra de Egipto. Amén. En primer lugar, cuando se aparecieron esos langostas, ¿qué hicieron? Cubrieron todo el país. Amén. Imagínense, de un día a otro se volvió oscuro, lleno de langostas todo el cielo. ¿Y qué más? Que estos insectos empezaron a devorar todo. Amén. Cuando ya el juicio de Dios toca la economía de una nación, ¿qué tiene que hacer la nación? Amén. Primero, se tiene que admitir la culpa. Se tiene que admitir el pecado. Amén. Si nosotros estamos en un pecado de alcoholismo, ¿qué tenemos que hacer? Primero, admitir que somos alcohólicos. Si no admitimos eso, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a pedir perdón? Y en el verso 16, ¿qué dice? Entonces el faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Amén. ¿Qué hizo Faraón? Confesó su pecado. Se dio cuenta que no se podía jugar con Dios. Amén. Y pareciera que por fin se arrepiente, ¿no? Por fin entendió este hombre. Amén. Pero ¿saben qué? ¿A quién pidió perdón Faraón? ¿Pidió perdón a Dios o pidió perdón a Moisés? Amén. Entonces, amados hermanos, a través de la Biblia hemos visto hombres que han pedido perdón. Por ejemplo, Saúl
o por ejemplo Balaam, pidieron perdón. ¿Pero eso significa que ellos se arrepintieron? ¿De qué sirve pedir perdón y seguir pecando? ¿De qué sirve decir, Señor, me arrepiento de haber hecho algo malo, y al día siguiente insistir en hacer lo mismo? ¿Amén? Entonces, eso es un falso perdón. ¿Se acuerdan de Saúl, que tuvo un falso perdón? A Samuel, ¿qué le dijo? Te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. ¿Amén? ¿Saben qué, amados hermanos? La plaga del pecado es más peligrosa que la plaga de la langosta. Entonces, en el verso 18 de la palabra dice: y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental, que se llevó la langosta y lo arrojó en el mar Rojo, y ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Amén. ¿Qué le dijo Faraón a Moisés? Ruega por mí. Amén. Entonces, pedir oración es bueno. Por ejemplo, en Romanos 15:30, ¿qué pedía Pablo? Pedía oración y decía: les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se esfuercen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Amén. ¿Qué estaba pidiendo Pablo? Pablo estaba pidiendo oración, porque sabía que venían tiempos difíciles. En Santiago 5:16, que dice: por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Amén. Cuando vemos dificultad, cuando vemos que se vienen tiempos difíciles, cuando vemos que se levanta una gran plaga contra nuestra nación, cuando vemos peligro, ¿qué debemos de hacer? ¿Criticar? ¿Llorar? ¿Pelear? No, amados hermanos. Lo que debemos de hacer es juntarnos, pedir oración y clamar al Señor. Si el Señor hizo caso al pedido de oración de un hombre de corazón tan duro como Faraón, ¿ustedes creen que no puede hacernos caso a nuestra nación si nos unimos a orar y a suplicar para que la plaga no destruya nuestra nación? Oremos, hermanos, juntémonos, clamemos, ayunemos, pongámonos en oración. Entonces, ¿qué dice? Y Jehová trajo un fuertísimo viento occidental y se llevó la langosta y la arrojó al mar, y ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Amén. Dios tiene el control sobre todo lo que nos sucede. Dios tiene el cuidado sobre cada uno de sus hijos. Amén. Entonces, amados hermanos, no tengamos miedo. A pesar de que haya dificultad, si perseveramos en oración, el Señor nos va a ayudar. Dice la palabra: yo guardaré en completa paz aquel cuyo pensamiento en mí persevera. Dice la palabra de Dios. Perseveremos pensando en Dios, no en las malas noticias, no en los profetas que anuncian destrucción. Perseveremos en el Señor. Amén. Entonces, ¿qué más vemos aquí en este libro, en el verso 20? Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los hijos de Israel. Amén. Es posible que Faraón hubiera dicho hasta este punto: no, ya váyanse, ya han causado mucho destrozo.
Pero ¿qué dice? Jehová endureció el corazón de Faraón. Amén. ¿Saben qué, amados hermanos? Muchas veces Dios utiliza impíos. ¿Para qué? Para mostrar su gloria, para disciplinar al pueblo. Amén. Porque Dios tiene control sobre todo. Dios utilizó a Babilonia para disciplinar a su pueblo. Amén. Y en esta ocasión, ¿qué estaba haciendo? Dios estaba endureciendo el corazón de Egipto. ¿Para qué? Para que su pueblo vea que Dios tiene un Dios grande y poderoso. Amén. Entonces, amados hermanos, tengamos fe, tengamos paciencia, tengamos esperanza, que Dios tiene el control sobre nuestra nación, que Dios es el que permite que sucedan muchas cosas, pero debemos mantenernos clamando, suplicando, unidos a Dios, buscando su presencia, humillándonos como nación. Amén. Porque si nos humillamos como nación, si reconocemos al único Dios verdadero, Él se encarga de nosotros. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, mi Rey, porque ponemos toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en ti. Te pedimos que quites todo temor de nuestro corazón, toda desesperación, toda preocupación en nuestra nación. Y te pedimos, mi Rey, por nuestra nación Perú, para que tú nos ayudes, Señor, para que tú tomes el control y para que tú seas el Rey de este lugar. Gracias, bendito Dios, porque tienes un reino poderoso que no tiene fin. Y nosotros pertenecemos a ese reino, te amamos y te servimos. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén.